Hola, bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un concepto muy interesante que viene de la Escuela Bíblica de Cosmovisión y Gobierno sobre de dónde vienen las estructuras de la sociedad. Básicamente vamos a desgranar tres modelos fundamentales que, según ellos, marcan el destino de cualquier nación. Tres caminos que llevan a tres destinos muy diferentes. Muy bien, vamos al lío. Todo arranca con una pregunta que es en realidad el meollo de la cuestión. ¿Quién o qué tiene el poder final para decidir qué está bien y qué está mal en una sociedad? Porque la respuesta a esto lo cambia todo. Y para poder entender bien estos tres modelos, hay una palabra clave que tenemos que tener clarísima: soberanía. Según esta visión, la soberanía es, digamos, la autoridad final, quien manda de verdad, quien pone las reglas del juego y dice cómo se debe vivir. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque según este enfoque, cualquier gobierno, sea del tipo que sea, se construye sobre la respuesta a esa pregunta: ¿quién es el soberano? Vamos a ver los tres modelos que proponen. Empezamos con el primer modelo. Y ojo, porque es quizá el más extremo de todos. Aquí la soberanía, ese poder último, reside en cada individuo. Cada persona es su propio jefe, su propia ley. A este modelo lo llaman anarquía, y la idea es sencilla: cada uno decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Lo que se busca es una libertad total, sin límites, sin ley que te diga nada. Pero claro, la fuente advierte que este camino, que se basa solo en la razón humana, sin un referente externo, acaba siempre en lo mismo: caos, violencia y al final, destrucción. Y para que nos hagamos una idea de a qué se refieren con ese final, el material utiliza esta cita del Génesis. La presentan como la foto final de una sociedad donde cada uno va a lo suyo. Un mundo corrupto y lleno de violencia. Bueno, y después del caos, ¿qué viene? Pues pasamos al segundo modelo, que según este análisis es la respuesta lógica casi inevitable a la anarquía. Cuando el desorden es tan grande que ya no se puede más, la gente empieza a pedir orden a gritos. Y esa solución suele ser el Estado soberano, o lo que ellos llaman tiranía. Aquí la soberanía cambia de manos. Ya no está en el individuo, sino en una persona o un grupito de poder, un rey, un dictador, un partido único, que decide lo que está bien y mal para todos los demás. Y sí, se consigue orden, claro que sí, pero la fuente deja claro que es un orden que se impone por la fuerza y que tiene un precio altísimo: la libertad de la gente. Se cambia caos por esclavitud, básicamente. Y aquí viene lo interesante, el concepto del círculo vicioso. Según esta visión, las sociedades se quedan como atrapadas en un bucle sin fin. Van saltando de un extremo al otro, de la anarquía al caos y del caos a la tiranía. La gente se cansa de la tiranía y se rebela buscando libertad, lo que les lleva de nuevo a la anarquía. Y el miedo a esa anarquía les hace pedir a gritos otro tirano. Es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, si estamos atrapados en este ciclo de caos y opresión, ¿hay alguna salida? Pues bien, el texto propone una tercera vía, un tercer camino que presenta como la única solución real. En este tercer modelo, el soberano no es ni el individuo ni el Estado, es Dios. Las reglas del juego, lo que está bien y lo que está mal, vienen dadas por una ley escrita, por ejemplo, los 10 mandamientos. Pero ojo, el mecanismo es muy diferente. No se impone por la fuerza, se basa en el autogobierno. Es decir, que cada persona, de forma voluntaria, decide vivir según esa ley moral, y el resultado, dicen, es lo mejor de los dos mundos. Se consigue orden, pero sin sacrificar la libertad. Claro, esto cambia por completo el concepto de libertad. Aquí la libertad no es vivir sin límites, haciendo lo que a uno le dé la gana. Es vivir de acuerdo con el diseño para el que fuimos creados, por así decirlo. Es una libertad con propósito, dentro de un marco que, en lugar de limitar, permite florecer. Vale, pero ¿cómo puede una sociedad que tiene este sistema de libertad con orden acabar dejándolo? Para explicarlo, el análisis se va a una historia muy concreta de la Biblia. Nos vamos a un momento de crisis total en el antiguo Israel. La época de los jueces está acabando. El profeta Samuel, que es el líder, ya es mayor, y sus hijos, que deberían seguir sus pasos, son unos corruptos. La justicia está por los suelos y la gente está harta. Y en medio de este lío, los líderes del pueblo van a ver a Samuel y le sueltan una bomba. Le dicen: mira, queremos un rey. Queremos ser como los demás países, que tener un rey de carne y hueso que nos gobierne. Y aquí viene el giro, la interpretación que da la fuente a esta petición. Dios le dice a Samuel: tranquilo, no es a ti a quien están rechazando, me están rechazando a mí como su rey. O sea, lo que están haciendo en el fondo es cambiar de soberano. Están diciendo: no queremos que Dios sea nuestra autoridad suprema, preferimos que lo sea un hombre. Pero antes de concederles su deseo, Dios le pide a Samuel que sea muy claro con ellos sobre lo que implica tener un rey.
Les dice, mirad, un rey humano no va a ser un regalo. Y les pinta un cuadro bastante crudo. Les quitará a sus hijos para el ejército, a sus hijas, para que trabajen en palacio, se quedará con las mejores tierras y viñedos y les cobrará un diezmo de todo. La advertencia final es brutal, y acabaréis siendo sus esclavos. Y a pesar de esta advertencia tan directa, tan clara, ¿qué responde el pueblo? Pues insisten. Dicen, no, queremos un rey, así seremos como todos los demás, y tendremos a alguien que nos dirija y que pelee nuestras batallas. Básicamente, eligen la seguridad que ven, la seguridad de un líder visible, aunque eso signifique aceptar la esclavitud. Eligen las cadenas, a sabiendas. Y es justo aquí donde el análisis pega un salto y nos trae hasta hoy. Porque lo que argumenta es que esta historia de hace miles de años no es solo historia antigua, es un patrón que se repite una y otra vez en la sociedad moderna. Fijaos en esta comparación, porque es el núcleo del argumento. Lo que hace la fuente es poner en una columna lo que pedía el rey en la Biblia y en la otra las funciones de un Estado moderno. Donde el rey decía tomará a vuestros hijos, hoy se llama defensa nacional. Donde decía tomará un diezmo, hoy tenemos los impuestos que pagan la sanidad, la educación. La conclusión a la que llegan es la misma. La gente cede control al Estado a cambio de seguridad y servicios. Así que el argumento de fondo es este. Desde esta perspectiva, el socialismo o el estado del bienestar son, en esencia, la misma elección que hizo el pueblo de Israel. La idea es que cuando la gente pide al Estado que se ocupe de todo, su salud, su educación, su jubilación, está haciendo un trueque. Cambia libertad por seguridad. Y para darle más fuerza a esta idea de que el Estado no es un buen gestor, el texto presenta un dato bastante llamativo, citando algunos estudios. Según estos datos, incluso en países que no son corruptos, de cada 100 euros recaudados en impuestos, 80 se van en mantener la propia maquinaria del Estado, la burocracia, y solo 20 llegan de verdad al servicio final, como puede ser la sanidad o la educación. La conclusión a la que llega este análisis es, la verdad, muy potente. Plantea que el Estado, al ir asumiendo cada vez más y más responsabilidades que no le tocarían, acaba convirtiéndose en una especie de Dios en la tierra. La gente deja de ser responsable de sí misma o de buscar un propósito más allá y empieza a esperar que sea el Estado quien le solucione la vida. Se crea una dependencia total. Y con todo esto sobre la mesa, el análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta para que cada cual reflexione. Nos invita a pararnos a pensar, ¿de dónde vienen realmente nuestras ideas sobre cómo debe funcionar el mundo? ¿En qué se basan nuestras opiniones sobre el gobierno, la libertad, la sociedad? Y sobre todo, ¿a cuál de estos tres modelos nos estamos acercando?